El hogar de la Biblia, donde amamos, estudiamos y protegemos la palabra de Dios. Presenta Biblia Católica de Cío San Miguel, Biblia Vulgata Latina de San Jerónimo de Estridón, traducida en español y anotada conforme al sentido de los santos padres y expositores católicos, por el ilustrísimo señor Don Felipe Escío de San Miguel, ex provincial del Orden de las Escuelas Pías de Castilla, obispo de Segovia, y preceptor del Serenísimo Señor Príncipe de Asturias, año 1790, Valencia, España. Del Nuevo Testamento, el Santo Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo, capítulo 16. Temas. Los fariseos piden otra vez al Señor que haga un milagro, y Él les responde lo mismo que antes. Capítulo 12, versículo 39. Advierte a sus discípulos que se guarden de su doctrina. San Pedro hace una pública confesión de la divinidad de Jesucristo, y en premio de ella le promete el Señor que sería la piedra fundamental de su iglesia. Revela el misterio de su muerte, y reprende a Pedro que se le oponía. Exhorta a todos a que tomen su cruz y le sigan. Versículo 1. Y se llegaron a él los fariseos y los saduceos para tentarle, y le rogaron que les mostrase alguna señal del cielo. Versículo 2. Y él respondió y les dijo: cuando va llegando la noche decís, sereno hará porque rojo está el cielo. Versículo 3. Y por la mañana, tempestad habrá hoy, porque el cielo triste tiene arreboles. Versículo 4. Pues la faz del cielo sabéis distinguir, y las señales de los tiempos no podéis saber. La generación perversa y adúltera señal pide, y señal no le será dada, sino la señal de Jonás el profeta. Y los dejó, y se fue. Comentarios del versículo 4. Primer comentario. En el griego, hipócritas, y así los llamó también en San Lucas 12:56. Segundo comentario. ¿Los tiempos no podéis saber? El estar el cielo rojo no es causa de serenidad, sino señal, y lo mismo se debe entender en el versículo 3. Hipócritas, les dice el Señor, vosotros sabéis conocer por las disposiciones y señales que veis en el cielo, si el tiempo será sereno o tempestuoso. Mas aunque tenéis la infalibilidad de las Escrituras, no podéis, ni os permite vuestra malicia discernir las señales y prodigios que os han sido anunciados y prometidos, para entender que se ha cumplido ya el tiempo, que os ha venido ya el Mesías, y que este soy yo mismo, San Jerónimo. Tercer comentario. En el capítulo 12, 38, se puede ver otra igual pretensión de los fariseos, y respuesta del Señor. Versículo 5. Y pasando sus discípulos a la otra ribera, se habían olvidado de tomar panes. Comentario del versículo 5. A la otra ribera. Echaron de ver que se habían olvidado. Esto sucedió en el mismo tiempo en que estaban pasando a la otra ribera, y así se debe entender este lugar, como se colige claramente de San Marcos 8:14. Olvidándose de tomar panes, y no tenían sino un pan consigo en el barco.
Versículo 6. Jesús les dijo: Mirad, y guardaos de la levadura de los fariseos y de los saduceos. Comentario del versículo 6. De los fariseos y de los saduceos. En San Marcos 8:15, les dice el Señor que se guarden de la levadura de los fariseos y de la levadura de Herodes. El sentido es el mismo, porque esta era una secta que atribuía a Herodes el Grande las profecías del restablecimiento del reino de Israel, dichas del Mesías, favorecía la dominación de los romanos, mezclaba las supersticiones e idolatrías paganas del judaísmo, y sobre todo, abrazaba los errores y profanidad de los saduceos, de quienes eran compañeros inseparables. Esta secta duró aún algunos años después de la muerte de Herodes, siguiendo y enseñando sus máximas, celebrando el día de su nacimiento, y haciendo muchas cosas en honor de su memoria. Versículo 7. Mas ellos pensaban y decían dentro de sí: ¿por qué no hemos tomado panes? Comentario del versículo 7. Y decían dentro de sí. Se ha de suplir o sobreentender aquí, esto sin duda lo dice, porque no tomamos panes. Versículo 8. Y Jesús conociéndolo les dijo: hombres de poca fe, ¿por qué estáis pensando dentro de vosotros que no tenéis panes? Versículo 9. ¿No comprendéis aún, ni os acordáis de los 5 panes para 5.000 hombres, y cuántos cestos alzasteis? Versículo 10. Ni de los 7 panes para 4.000 hombres, ¿y cuántas espuertas recogisteis? Versículo 11. ¿Cómo no comprendéis que no por el pan os dije: guardaos de la levadura de los fariseos y de los saduceos? Versículo 12. Entonces entendieron que no había dicho que se guardasen de la levadura de los panes, sino de la doctrina de los fariseos y de los saduceos. Comentario del versículo 12. Entonces entendieron. La reprensión que el Señor dio a sus discípulos les abrió los ojos para que entendiesen que hablaba de la doctrina de los fariseos, la cual, siendo en sí corrompida, porque solamente se fundaba en máximas y tradiciones humanas, contrarias a la verdad de las Escrituras, corrompía e inficionaba todo lo que tocaba. En el capítulo 33, 2 al 3, dice Jesucristo a sus discípulos: los doctores de la ley y los fariseos están sentados sobre la cátedra de Moisés. Observad, pues, y haced todo lo que os dicen, pero no hagáis según sus obras. Las cuales palabras parecen contrarias a lo que aquí les manda, que se guarden de su doctrina. Mas no lo son, porque en aquel lugar enseña que deben ser creídos cuando enseñaban la ley de Moisés, pero no imitados, por cuanto ellos no la observaban. Y en el presente, declara que estos mismos fariseos habían alterado la ley de Moisés, mezclándola con la perniciosa levadura de sus tradiciones particulares, lo cual era capaz de comunicar a los otros su propia corrupción. Y de esta levadura es de la que ordena a sus discípulos que se guarden. Versículo 13. Y vino Jesús a las partes de Cesarea de Filipo, y preguntaba a sus discípulos diciendo: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Comentario. Comentario del versículo 13. Cesarea de Filipo. Esta ciudad, según San Jerónimo, estaba situada al pie del monte Líbano, junto al nacimiento del Jordán. Se llama Cesarea de Filipo, tetrarca de la Iturea o de la Traconitis, e hijo de Herodes el Grande, que la engrandeció,
y mudó el nombre de Paneas que antes tenía, en el de Cesarea, en honor de Tiberio César, Josefo. Versículo 14. Y ellos respondieron, los unos, que Juan el Bautista, los otros que Elías, y los otros que Jeremías, o uno de los profetas. Versículo 15. Y Jesús les dice, ¿y vosotros quién decís que soy yo? Versículo 16. Respondió Simón Pedro, y dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios el vivo. Comentario del versículo 16. El Hijo del Dios el vivo. Como si dijera, vos sois el Cristo, y el ungido del Señor por excelencia. Vos sois el verdadero Mesías prometido y deseado, después de tantos siglos. Vos sois el Hijo verdadero y único del Dios viviente. Esta es la célebre confesión que hizo San Pedro, en nombre de todos los apóstoles. Y esto explica el artículo que en el texto griego se junta a cada una de las 4 palabras. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios el vivo. San Juan Crisóstomo. Versículo 17. Y respondiendo Jesús le dijo, bienaventurado eres Simón, hijo de Juan, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre, que está en los cielos. Comentario del versículo 17. Bienaventurado eres Simón. Bienaventurado, porque este conocimiento lo has tenido por sola revelación de mi Padre Celestial. No la carne, ni la sangre, esto es, no tus padres, ni algún otro hombre te lo ha enseñado ni persuadido, sino solo mi Padre es el que te lo ha revelado. El nombre Bar-Jona consta de 2 dicciones, de las cuales Bar es caldea y significa hijo. Lo mismo que Ben en hebreo, y Jona, por Yohanan, Juan. Versículo 18. Y yo te digo, que tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Comentario del versículo 18. Que tú eres Pedro. Tú eres real y efectivamente una piedra, según el nombre que ya te he dado, San Juan 1, 42 al 43, añadiendo al de Simón, el de Cefas, que quiere decir piedra o Pedro, y sobre la firmeza de esta piedra fabricaré yo mi iglesia. Por estas palabras, dice San Juan Crisóstomo, le anunciaba que muchos abrazarían la misma fe que acababa de confesar, y constituyéndole pastor de su iglesia, le aseguró que las puertas del infierno no prevalecerían contra ella. Esto es, que aunque todo el poder del infierno se reuniese, no podrían derribarla. Por estas palabras se prueba el primado de San Pedro y de todos sus sucesores sobre toda la iglesia. Versículo 19. Y a ti daré las llaves del reino de los cielos. Y todo lo que ligares sobre la tierra, ligado será en los cielos, y todo lo que desatares sobre la tierra, será también desatado en los cielos. Comentario del versículo 19. Esta es una locución metafórica, y el sentido es este. Dios solo es el que puede perdonar los pecados, y así te doy esta potestad, y para esto puedes exhortar, corregir y castigar a los rebeldes, usando de toda la autoridad del mismo Dios, para concederles o negarles la absolución según las reglas del Evangelio y la luz del Espíritu Santo. Y esto es lo que generalmente se entiende por estos términos figurados, atar y desatar. Y añade el Señor, que todo sería confirmado por Él, que es la cabeza suprema de toda la Iglesia, y está en el cielo sentado a la derecha del Padre. Versículo 20.
Entonces mandó a sus discípulos que no dijesen a ninguno que él era Jesús el Cristo. Versículo 21. Desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que convenía ir él a Jerusalén, y padecer muchas cosas de los ancianos, y de los escribas, y de los príncipes de los sacerdotes, y ser muerto, y resucitar al tercero día. Versículo 22. Y tomándole Pedro aparte comenzó a increparle diciendo: Lejos esto de ti, Señor, no será esto contigo. Comentario del versículo 22. Lejos esto de ti. Oyendo esto San Pedro, le tomó aparte. Que esto significa el participio, como lo acostumbra a hacer un amigo con otro, cuando le quiere advertir alguna cosa importante. Y le empezó a reprender, no movido de indignación, sino de afecto, y como quien no tenía corazón para ver padecer a aquel a quien tanto amaba, le dijo: sea esto lejos de ti. El texto griego con mayor expresión: ten piedad, Señor, de ti, como entienden San Jerónimo y San Agustín. Versículo 23. Y vuelto hacia Pedro, le dijo: quítateme de delante, Satanás, estorbo me eres, porque no entiendes las cosas que son de Dios, sino las de los hombres. Comentarios del versículo 23. Primer comentario. Quítateme de delante, Satanás. Satanás, como dejamos explicado, capítulo 4, 10, significa contrario, y le llama así, porque se oponía a la voluntad del Padre y a la de Jesucristo, que era redimir al hombre por medio de su pasión y muerte. Se pueden cotejar estas palabras del Señor a San Pedro, con las que le dijo cuando confesó su divinidad, y se verá la diferencia que hay de un hombre dejado en manos de su consejo, a él mismo asistido de la divina gracia. Segundo comentario. Sino las de los hombres. Esto es, huir de padecer y de sufrir ignominias, tormentos y la muerte. Versículo 24. Entonces dijo Jesús a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, y tome su cruz, y sígame. Versículo 25. Porque el que su alma quisiere salvar, la perderá. Mas el que perdiere su alma por mí, la hallará. Versículo 26. Porque ¿qué aprovecha al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué cambio dará el hombre por su alma? Versículo 27. Porque el Hijo del Hombre ha de venir en la gloria de su Padre con sus ángeles, y entonces dará a cada uno según sus obras. Comentario del versículo 27. No se contentó el Señor con reprender a Pedro, sino que quiso enseñar a todos la necesidad que tenían de conformarse con Jesucristo en los trabajos y sufrimientos, si habían de llamarse verdaderos discípulos suyos, y si querían en el día del juicio recibir de su mano el premio y recompensa de sus trabajos. Versículo 28. En verdad os digo, que hay algunos de los que están aquí, que no gustarán la muerte, hasta que vean al Hijo del Hombre venir en su reino. Comentario del versículo 28. Unos intérpretes entienden estas palabras de la transfiguración del Señor. Otros de su gloriosa resurrección, de su ascensión a los cielos, y de la venida del Espíritu Santo sobre los apóstoles. Fin del capítulo 16 del Santo Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, según San Mateo.